Epifanio Méndez Fleitas. Cien años. Epifanio fue un hombre nacido en el campo. Era un joven sencillo del pueblo de San Solano y que se enorgullecía de su origen. Honesto, respetuoso, sensible, observador y apasionado. Desde su juventud le cautivaron la lectura, la música y la política, herramientas estas que le sirvieron para intentar una utopía. Su sueño era llevar algo de justicia a los más humildes, a los postergados. 1940-1946. Sus capacidades de líder le hicieron destacarse desde muy joven. Con solo 24 años de edad, en el Partido Colorado se distingue como analista y estratega. Queda en evidencia su claridad de ideas, su firme presencia y su seguridad oratoria. En poco tiempo más, Epifanio se transformó en un hombre clave de la juventud colorada y luego de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana, Partido Colorado. 1947. Presidencia del general Higinio Morínigo. Se vivía una época de inestabilidad política y violencia en el Paraguay. Se desata una cruenta guerra civil que dividió a la patria con sangre de hermanos. El resultado, miles de muertos en ambos bandos y una gran cantidad de exiliados políticos. El país está dividido, el Partido Colorado también. Por un lado, los Guiones Rojos, liderados por Natalicio González. Por el otro, los demócratas, liderados por el doctor Federico Chávez. Se produce el recordado atraco a la convención que posiciona a los Guiones Rojos. En medio de la crisis, Epifanio Méndez Fleitas se transformó en el nexo y estratega entre los demócratas colorados y sectores afines a las Fuerzas Armadas. 1948. Mayor González, Capitán Vallejos, Martín Jacebé, Mayor Escobar, Pino Coronel, Cataltituya, Centro Valdés, Cardoso Jiménez, Rodríguez Alonso, Benítez Silvero, Romero Javí, Paredes Salcedo, Lescano Machado, Emilio Gilberto, Rubén Adelfín. El 20 de abril se produce un intento de golpe iniciado por jóvenes colorados. Se proponían tomar el regimiento de caballería e iniciar una revolución en defensa de sus ideales. La idea fracasa y termina en fusilamiento y una decena de jóvenes encarcelados. El 25 de octubre del mismo año se da otra intentona desde el ejército. También sucumbe. Caen presos más de 100 militares y unos pocos alcanzan a huir y salen del país. El más famoso entre ellos se exilia en Argentina. Se llamaba Alfredo Stroessner. 1949. A pesar que la figura de Stroessner tenía muchas objeciones en el partido y en los mismos militares, Epifanio, que confiaba en él, se empecina en promover su retorno desde el exilio para darle un lugar importante en el próximo intento de golpe con fecha de febrero de 1949. El golpe hace caer al presidente Raimundo Rolón y asume la presidencia el doctor Felipe Molas López. En ese año de 1949, Epifanio Méndez es nombrado jefe de la Policía Nacional, teniendo apenas 32 años. En 1950, Alfredo Stroessner era ascendido a general de brigada y contaba con 37 años. Es en esa época en que se genera una estrecha relación entre ambos, que terminaría mal, muy mal. 1952-1953. El Paraguay vivía una grave crisis económica y el presidente Chávez nombra a Epifanio Méndez Fleitas como presidente del Banco Central del Paraguay. Este trabaja de cerca con el ministro de Hacienda, el doctor Guillermo Enciso Belloso, y juntos crean e implementan
el Plan de Estabilización y Fomento Económicos imponen una nueva política de regulación económica del Estado paraguayo. Por primera vez las medidas contemplaban beneficios para los más vulnerables. Se inicia una lucha por intereses opuestos entre la Asociación Rural y Epifanio Méndez. De ahí su recordado mensaje de acero ante ellos defendiendo la política del gobierno. Desde ahí, el clima con los sectores poderosos de la economía se enrareció. Epifanio profundiza el acercamiento a la Argentina y a su presidente, el general Juan Domingo Perón. Ambos firman un convenio de unión económica paraguayo-argentina. La oligarquía rural utilizó políticamente este hecho para jugar en contra de la figura del señor Epifanio Méndez. (1954). En enero de ese año, Epifanio se ve obligado a presentar su renuncia. Se genera una grave inestabilidad política y Epifanio se recluye en San Pedro del Paraná. Chávez pierde poder y Stroessner se lanza al golpe de Estado y lo derroca. La Asociación Nacional Republicana no aceptaba a Stroessner como próximo candidato por el partido. La crisis se acentúa y es Epifanio Méndez quien convence a la Asociación Nacional Republicana y triunfa su postura de que el general Stroessner sea el candidato a presidente partidario. Se inicia la era Stroessner. (1955). Es derrocado en la Argentina el presidente Juan Domingo Perón. El Paraguay le da asilo por un tiempo al buen amigo de los paraguayos. La situación geopolítica cambió. Epifanio era hasta ese momento un nexo natural con Perón. Stroessner aprovecha la coyuntura y da un giro de timón a la política, orientándola hacia el Brasil. 1956. En la política interna, Stroessner comienza a hacer a un lado a quienes podían hacerle sombra. Le ofrece a Epifanio Méndez que acepte liderar una misión cultural en España. Al mismo momento se inicia una política solapada desde el gobierno y se busca dañar la imagen política de Epifanio, acusándolo de enriquecimiento ilícito por su paso como presidente del Banco Central del Paraguay. La idea era desprestigiarlo y anularlo políticamente. La falsedad de esta acusación se evidenciaría en poco tiempo más. Epifanio dudó en aceptar el cargo que le ofrecía el presidente, pero finalmente lo hizo. Partió a España en una misión cultural y ahí se inició su exilio eterno. Nunca más pudo volver al Paraguay. (1956-1962). Stroessner prosiguió su tarea de amedrentamiento a opositores colorados. Todos los adeptos y amigos de Epifanio Méndez comenzaron a ser perseguidos, encarcelados, torturados. Algunos murieron en prisión y miles debieron elegir el exilio. Esta política de terror e intolerancia se mantuvo desde 1956 en adelante. Así se conformaron numerosas comunidades de familias paraguayas en el Uruguay, Argentina y Brasil. Epifanio, su esposa Fredes y sus 6 hijos se asilaron en Montevideo. A pesar de la hospitalidad del gobierno uruguayo de entonces, la familia conoce la dura realidad del exilio. El no pertenecer a esa tierra, el estar alejado de su cultura, de sus costumbres, de sus familias y de todo cuanto les pertenecía en derecho. Aquella falsa acusación de Stroessner sobre la honestidad de Epifanio se evidenció. Epifanio Méndez vivió con extrema austeridad durante todo su penoso exilio. Sin embargo, el espíritu y estirpe del líder político no sufrió mengua. Dedicaba sus días y noches a leer, escribir, analizar y mantener reuniones políticas. La comunidad de exiliados políticos de Uruguay y de la región lo entornaban. El exilio fortaleció la unión de los desterrados contra la injusticia que debían enfrentar. 1973.
El 27 de junio de 1973, el presidente del Uruguay, Juan María Bordaberry, decretó la disolución del Parlamento y la creación de un Consejo de Estado. Así se produjo el golpe de Estado en el Uruguay. Sorpresivamente decide expulsar a Epifanio Méndez, cancelando así el asilo político que le habían otorgado. Se produce así su primer exilio dentro del exilio. Su figura, su liderazgo, junto a su vigencia política, preocupaban al régimen paraguayo. Se traslada a Buenos Aires y en ese lugar lo recibe cálidamente otra gran comunidad de exiliados de los distintos partidos políticos: colorados, liberales, febreristas y comunistas. 1974. Fallece en la Argentina el presidente de la República, el general Juan Domingo Perón, quien fuera un gran amigo de Epifanio Méndez. Se inicia una nueva y peligrosa etapa de vida social y política en la Argentina. Nada se ve seguro, nadie estaba seguro, los paraguayos exiliados tampoco. En evidente interconexión policial represiva, los colorados en el exilio son detenidos en una reunión política en Buenos Aires y llevados a prisión como presos comunes durante casi un mes. No fue la única vez. 1976. Un golpe militar comandado por el general Jorge Rafael Videla destituye al peronismo. La democracia da lugar a una etapa de sangre y desaparición de personas. 1977. El tristemente famoso Plan Cóndor de aquellos años cae sobre Epifanio. El 7 de octubre la Policía Federal Argentina cumple órdenes superiores y encarcela sin causa y por error a Epifanio Méndez hijo. Su padre, don Epifanio Méndez Fleitas, sale en su búsqueda y se dirige a la Comisaría Segunda de la capital argentina. Al presentarse con su nombre, la Policía Federal Argentina también lo detiene. Padre e hijo quedan presos en carácter de incomunicados. 7 días después, ambos desaparecen. Desaparecido era una triste terminología que impuso aquel régimen militar. Los desaparecidos eran detenidos sin registro alguno y sin derecho alguno. Carecían de identidad, no estaban visibles para nadie, no existían. Se temía que Epifanio y su hijo fueran trasladados en este carácter y entregados en manos de los oscuros represores del régimen. Por muy poco, este hecho no se realizó. Ambos son trasladados a un regimiento militar en el Chaco, Argentina. Curiosamente, estaban a cargo de alguien que poco tiempo después sería designado como el penúltimo presidente argentino de facto de esos años, el general Cristino Nicolaides. La presión política internacional hizo que el 13 de noviembre de 1977 los liberasen. Poco tiempo después, Epifanio Méndez Fleitas es expulsado de la Argentina. Se produce el segundo exilio dentro de su largo y penoso exilio. Epifanio se traslada con su esposa a los Estados Unidos. Toman residencia en San José, California, desde donde Méndez Fleitas sigue su trabajo político sin descuidar su pasión por la música, porque además de editar escritos y libros, sigue componiendo temas musicales con aquella fina inspiración y sensibilidad popular que le acompañó desde muy joven en San Solano de San Pedro del Paraná. De Paraguay. 1983. Vuelve la democracia a la Argentina de la mano del presidente Raúl Alfonsín. En aquellos años, Epifanio se enferma de cáncer. Inicia tratamiento médico en los Estados Unidos. Sin embargo, posiblemente ante lo inevitable de esta dura enfermedad, decide retornar a vivir a Buenos Aires. 1984. Epifanio Méndez con su esposa Fredesvilda retorna enfermo a Buenos Aires, una ciudad donde vivía la mayoría de su familia en el exilio y donde además contaba con centenares de sus entrañables amigos que compartieron con él un sueño, amigos y compañeros de lucha que compartieron el cruel exilio con hidalguía. 1985.
El viernes 22 del mes de noviembre de 1985, en horas de la tarde, en el Sanatorio Mitre en la ciudad de Buenos Aires, dejó de existir don Epifanio Méndez Fleitas. El velatorio fue en el barrio porteño de La Chacarita y de allí, durante la mañana soleada y primaveral del domingo, una multitudinaria procesión de correligionarios y compatriotas cargó y acompañó su féretro hasta el cementerio donde quedaron guardados sus restos hasta el año 2004, cuando fueron retornados al Paraguay para su reposo definitivo. Un hombre que fue además un gran artista, respetado y querido por sus amigos del arte, como lo fueron Teodoro Salvador Mongelós, Mauricio Cardoso Ocampo, Cayo Sila Godoy, Augusto Roa Bastos, entre tantos otros grandes como Emilio Calaíto Baezken, el tenor paraguayo. Hola. ¿Aló? Sí. ¿Con la casa del señor Epifanio Méndez? Sí, con él habla. Habla Augusto. Roa Bastos, Epifanio. Hola, Augusto. ¿Cómo te va? Sí. ¿Cómo te va, Caraiguazú? Se cumplen 100 años de su nacimiento. Este es un aporte a la reivindicación de su imagen en nombre de sus amigos y correligionarios de toda la vida, muchos de los cuales también fueron perseguidos hasta en el exilio. Sus libros son un mensaje para la historia del Paraguay. Son herencia y enseñanza para la posteridad de nuestro país. Sus composiciones musicales viven y vivirán en el alma de su pueblo. La belleza de su inspiración artística y campesina paraguaya es un placer para el alma de quienes escuchan y se deleitan con sus bellas canciones. Este es un homenaje a un hombre honesto, sensible y valiente. Un hombre limpio y sin rencores, que confió en que la justicia y la historia pondrían a la verdad en su preciso lugar. Epifanio Méndez Fleitas.